¿Cómo están, doctores? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Me pueden escuchar? ¿Cómo está, doctor? Buenos días, ¿sí se escucha? Ya, listo. Vamos a empezar la clase de hoy. El día de hoy vamos a tocar un tema bastante importante y prevalente en Perú, que viene a ser la bartonelosis. Vamos a ver que no solamente existe lo que se estipula que es Bartonella falciforme, sino que también hay otros tipos de Bartonella a tomar en consideración, siempre teniendo en consideración además en infectología, sus médicos, aquellos con los que pasan práctica, les van a explicar que siempre hay que tomar en cuenta el tropismo, es decir, cuáles son Doctor, aquellas ¿está mostrando células. la pantalla o no está mostrando nada? No, nada, nada, nada. Solamente se hablan ahorita. Ah, ok, doctor. ¿Mm? Tenemos que tomar en consideración el tropismo de cada tipo de células. Voy a compartir la pantalla de una vez. Un momento, creo. ¿Se puede observar? Sí, Sí, doctor. doctor. Listo, entonces vamos a empezar. En cuanto a bartonelosis, vamos a comenzar esto. Vamos a enfocar primero lo que viene a ser la enfermedad de Carrión. Sabemos que se llama comúnmente bartonelosis, fiebre de la Loroya o verruga peruana, y tiene dos síndromes clínicos que voy a repetir ahorita al inicio y te voy a, digamos, a reforzar al final, que viene a ser que ambos síndromes pertenecen a una misma entidad, no es que sean separados, son fases. La primera, que es aguda, se caracteriza por fiebre anemolítica y una mortalidad que puede llegar a ser 45 a 90% en individuos no hidratados, y otra fase que viene a ser eruptiva, que puede ocurrir más o menos en semanas o meses, aproximadamente una media de 10 a 20 semanas posterior a la fase hemolítica, y que se caracteriza por producir erupciones cutáneas sanguinolentas, ya que la bartonella es un agente angiotrópico, es decir, le gusta justamente todo lo que es el endotelio y la vascularización. Y estos presentan formas miliar, nodular y mular. La enfermedad de Carrión se ha reportado tanto para Perú, Ecuador y Colombia, donde viene a ser endémica, y el Perú es el país que reporta la mayor cantidad de casos. Acá se estimula que aparentemente estarían presentes más o menos 1,6 millones de potenciales infectados, y esto abarca un área total de 145.000 kilómetros cuadrados. Generalidades. Un momento, por favor. Disculpen. Dentro de las generalidades que tenemos que tomar en consideración en el contexto de la tonela, debemos saber que recibe muchos nombres. Lo que probablemente ustedes les van a indicar viene a ser enfermedad de Carrión, fiebre verrucoide, fiebre verrucosa del Guaitara y fiebre de la Oroya. Son los que deben de recordar. Esto es un poco de la historia. Sabemos que el mártir Daniel Siles Carrión se inoculó material de un paciente con verruga. Y acá también viene una cosa importante. Si uno se inocula líquido de la verruga, ¿qué va a desarrollar?
desarrollar? ¿Va a desarrollar fiebre, o sea, la fase hemolítica, o va a desarrollar la fase verrucoide? Desarrolla la fase hemolítica, entonces recuerden eso. Él falleció porque justamente al vincularse material de una verruga, esto conllevó a que desarrollara justamente tropismo por digamos, dos estructuras, los hematíes y el tejido endotelial. Sabemos que en 1909 Alberto Barton descubrió el agente etiológico de la enfermedad de Carrión y en 1913 Townsend identificó el vector. Acá también en infectología recordar justamente los vectores, que viene a ser en este caso la luxomia verrucarum. Sabemos que el grupo de luxomias también, ¿qué enfermedad tiene como agente vector? ¿Qué enfermedad también transmite? ¿La enfermedad de qué? De Chagas. Dentro de lo que viene a ser el grupo de Bartonella, sabemos que hay un aislamiento de más o menos 21 especies. Sabemos que cada una produce un tipo de enfermedad. Bartonella bacilliforme, la enfermedad de Carrión, que incluye las dos fases, la fase de anemia hemolítica y la fase de verruga. Bartonella quintana, que produce la fiebre de trincheras y la angiomatosis bacilar. Eso no es frecuente en Perú. Acuérdense, Quintana no es frecuente en Perú. Bartonella gensele o genselae, que produce la enfermedad por arañazo de gato y angiomatosis bacilar. Bartonella elizabethae, que produce un endocarditis y otros tipos de Bartonella. Las principales, entonces recuerden por favor, Bartonella bacilliforme, enfermedad de Carrión, Bartonella quintana, fiebre de trincheras, que no es frecuente en Perú, Bartonella gensele o genselae, enfermedad por arañazo de gato y angiomatosis, y la otra que también produce arañazo de gato viene a ser Bartonella clarettii. Esos son los subtipos que deben recordar. El agente etiológico sabemos que esto tiene un forma de cocobacilo. Puede ser un agente etiológico de, digamos, a veces múltiples formas dependiendo del estadio en el que se tome la muestra, porque sabemos que cuando invade la parte del endotelio y cuando invade la parte de la hematíe va variando la forma. Lo otro es que, al igual que en otro tipo de patologías, a veces nosotros indicamos el nivel parasitémico. Esto lo van a ver muy bien seguramente cuando ustedes han llevado, por así decirlo, malaria. Saben que malaria, dependiendo de la cantidad de eritrocitos parasitados, saben que se ponen 1 a 4 cruces, ¿ya? Y lo importante es que acá requiere generalmente cultivos especiales y que habitualmente no se consigue cultivar de manera directa. Entonces sabemos que en infectología, cuando no se puede cultivar de manera directa, nos valemos de qué? Nos valemos de tinciones y nos valemos de métodos de serología. Entonces, este bacilo gram negativo es intracelular, eso también recuerden. Y acá estamos acusando de que tiene un especial tropismo por el glóbulo rojo. Entonces, si les preguntaran, ¿cuál es el tropismo esencial de lo que viene a ser la Bartonella? En todos sus subtipos viene a ser el endotelio y viene a ser los hematíes. La coloración generalmente se utiliza James Wright para justamente tener como un diagnóstico presuntivo, ya que sabemos que los métodos de cultivo son un poco más difíciles. Cuando se ve a la microscopía electrónica, se ve que posee flagelos y que además tiene estos flagelos construidos por polipéptidos. Otra cosa importante es que además tienen un movimiento de tipo tirabuzón que les permite llegar con facilidad a los glóbulos rojos. Entonces recordemos, es un cocobacilo gram negativo intracelular que necesita cultivos complicados para poder crecer, por tanto se utilizan tinciones y métodos serológicos y que además posee filamentos flagelares que le permiten tener movilidad. Esas son las cosas importantes que tenemos que recordar generalmente eh, en cuanto a la microbiología. ¿Dónde se ha descrito? Básicamente en las zonas de costa y sierra. Esta parte es importante para que sepan las latitudes. Las latitudes en las que se suele investigar o ver Bartonella suelen ser aquellas de 500 a 3200. Entonces, 500 metros sobre el nivel del mar y 3200, ¿a qué hace alusión? A los valles interandinos. Entonces, si ustedes les dijeran, valles interandinos están asociados a Bartonella, claro que sí están asociados a Bartonella. Otra cosa importante también es ver que los casos reportados en Perú suelen ser de Ancash, Cajamarca, Cusco, Lima y Amazonas. ¿Hay alguna ocupación donde se suele ver esto? Generalmente cuando justamente estuvo Carrión vivo, se asociaba mucho a ocupaciones donde hay exposición justamente a tierras arenosas, a grandes lugares desérticos, por así decirlo, y en ese momento era
justamente asociado a personas que trabajaban en ferrocarriles. Realmente ahora ya la distribución del vector es amplia y no hay una profesión exacta por la que se pueda asociar justamente la Bartonella. Asimismo, tenemos que tomar en consideración que los factores climáticos pueden hacer que varíe el vector y las latitudes pueden ser un poco más altas o bajas. Reservorio. Aparentemente no hay ningún animal identificado como reservorio doméstico o silvestre. Una cosa importante en Bartonella también es que muchas veces se asocian a vectores que suelen ser las pulgas, pulgas de gato, pulgas de perro, de otros mamíferos. Estas pulgas son importantes simplemente para mencionar en cuanto a Bartonella. Gensele, Bartonella quintana suele ser el tenocefalides, que es la pulga básicamente del gato, y en cuanto a la fiebre de las trincheras, eso se tiene como un vector más distintivo a lo que viene a ser la pediculosis humana. Entonces, son tipos de pulgas que pueden acarrear y funcionar como vector para poder transmitir la enfermedad. Eso es para ver cómo ha ido variando el reporte de casos. Ya para el 2022 y 2023, la incidencia había disminuido aproximadamente a cuánto, había disminuido a más o menos 20 casos por 100.000 habitantes. Ya esa es una incidencia relativamente moderada. Baja sería que esté por debajo de 10 casos por 100.000 habitantes. Simplemente para poder recordar cómo son las formas que se presentan en este cuadro dado por el MINSA, justamente acá se reporta cuando hay enfermedad de Carrión por tipo de evento. Sabemos que, si se dan cuenta, hay más o menos una igualdad, similaridad, homogeneidad entre los casos reportados, ya sea como fiebre hemolítica y como verruga peruana. Veamos esto también para obtener justamente un resumen del último lustro de 2018-2022 y podamos darnos cuenta que se repite un poco que la incidencia mayor ha sido en casos y en lugares como Cajamarca, algunos casos en Amazonas. Si se dan cuenta acá varía un poco lo que viene a ser la epidemiología. Mucha gente piensa que solamente viene a ser la parte de sierra, pero sabemos que una parte de Amazonas se comporta como un valle interandino. Y acá entonces recordar las zonas más frecuentemente en Perú asociadas vienen a ser Ancash, Cajamarca, viene a ser Lambayeque y también Amazonas. Eso tengo presente, por favor. Asimismo, en los últimos años han habido brotes justamente de bartonellosis y se asocia mucho a otra enfermedad que se encuentra justamente en la parte norte de nuestro país. Tanto en Lambayeque como en La Libertad se asocia a ¿qué? Se asocia a eh, carbunco y peste. Ya esas dos cosas tengan en consideración. El vector viene a ser la Lutzomia spp, sabemos que es la principal en Perú. La Lutzomia que también transmite lo que viene a ser eh, enfermedad de Chagas, o sea, tripanosomia sudamericana. Doctores, dígame si se escucha bien porque me pareció que mi conexión está medio inestable. Se le escuchó medio entrecortado, pero creo que se le escucha bien. Ya, voy a repetir eso. Entonces, el vector es Lutzomia spp y sabemos que cuando uno dice spp habla de generalidades. Entonces, cuando hablamos de Lutzomia, la que más frecuentemente se asocia como vector a enfermedad de Carrión es la Lutzomia verrucarum. La Lutzomia a sí mismo y a su vez, ¿qué también puede transmitir? Puede transmitir lo que viene a ser ¿qué? Chávez. A ver, un momento. Disculpen, me corrijo acá. No, lo que transmite no es Chagas, lo que transmite es Leishmania. Leishmania. La tipira o manta blanca, esa es la que puede transmitir Chagas. Ojo, corrección ahí, por favor, escuchen bien, escuchen bien. La que nosotros nuevamente vamos a reforzar esa idea. Lutzomia transmite ¿qué? Lutzomia transmite, si es verrucarum, puede transmitir lo que viene a ser la Bartonella. Si es una luxomia de tipo SPP, o sea, general, lo que puede transmitir también es leishmaniasis. Eso, por favor, recuérdenlo y tenganlo en consideración. Corrijan eso, por favor. Luego, sigamos. Dentro de esto viene a ser que este es un vector antropofílico, es decir, le gusta justamente alimentarse de seres humanos, tiene actividad crepuscular y nocturna. Entonces, si ustedes les indican actividad crepuscular y nocturna, eso indica que generalmente
aparece a partir de más o menos 6 de la tarde hasta 4 de la mañana. Entonces, personas que pueden estar expuestas o que tengan trabajos hasta ahora y no estén protegidas podrían infectarse. Asimismo, recordar que algunos casos son de viviendas agrupadas en zonas rurales y alejadas de ríos, y la transmisión principalmente es intradomiciliaria, es decir, si alguno de los miembros de la familia están infectados, puede infectar al resto. Y acá justamente el nombre que le dan es titiro manta blanca. Entonces vamos a recordar un poco los vectores, ¿ya? Para que quede claro esto. Entonces, titiro manta blanca corresponde a decir Lutzomia. Lutzomia verrucarum viene a ser la que produce básicamente y es vector de bartonelosis. Si me ponen Lutzomia SPP, ¿qué viene a ser? Viene a ser de Leishmania. Otro vector importante que tienen que recordar acá en Perú viene a ser los triatominios. El triatominio principal es justamente el transmisor de ¿qué? De enfermedad de Chagas. Otra cosa importante que también se puede recordar y es importante en Perú viene a ser los vectores de qué de qué otras patologías, de las patologías virales, de lo que viene a ser dengue, que es lo principal, Aedes aegypti y Aedes albopictus. También recordemos que Aedes a su vez puede transmitir ¿qué? Chikungunya y Zika. En cuanto a lo que viene a ser fiebre amarilla también se transmite por el Aedes. Y otra cosa importante para recordar es malaria. ¿Quién transmite malaria? Anófeles, ¿ya? Eso tenganlo en consideración, porque de parte de los vectores es una pregunta frecuentemente de examen. Dentro de la patogénesis, acá lo que ocasiona es que justamente por regurgitación, al picar al ser humano, ya sea en piel sana o en piel dañada, se introduce lo que viene a ser la bartonela. Sabemos que nuestro primer ente rector o ente para poder diferenciar o adaptar antígenos de fuera viene a ser las células dendríticas, que se conocen como que en la piel como células de Langerhans. Luego del reconocimiento de esto, pasa a ser justamente reconocido por las natural killer y por las células TCD4, TH1 y TH2. Esto, a su vez, va a activar justamente el tropismo para dos células. Sabemos que le gusta mucho a la bartonela el endotelio y también los glóbulos rojos. Entonces, esto va a estimular mucho lo que viene a ser el sistema retículo endotelial. Acuerden que retículo endotelial hace alusión a qué? A los ganglios linfáticos. Retículo endotelial, a su vez, ¿a qué hace alusión? A el hígado y el vaso. Esto ocasiona que los linfocitos y macrófagos produzcan una intensa eritrofagocitosis del complejo hematía-bartonela. ¿Y esto qué conlleva? A una anemia hemolítica extravascular. Entonces, el principal mecanismo patogénico que les van a decir es ¿cómo se produce o cuál es el mecanismo para producir bartonelosis severa? Es que haya una anemia hemolítica severa extravascular. Hay que tomar en consideración que este mecanismo es el principal y secundariamente lo que sucede es que hay esplenomegalia y el vaso produce hemocateresis, que sabemos que es el proceso de destrucción de los productos celulares. Entonces, en primer lugar, la etiopatogenia es anemia hemolítica severa extravascular. Secundariamente, viene a ser la destrucción por el vaso, o sea, la destrucción periférica. Lo que sucede es que hay una invasión de células endoteliales, hay una hiperproliferación de células endoteliales. ¿Esto por qué? Porque justamente la bartonella estimula lo que viene a ser el, eh, el factor de crecimiento endotelial, o sea, hay aumento de lo que viene a ser el flujo sanguíneo, hay angiogénesis como parte importante de lo que viene a ser la patogenia y asimismo ocasiona algo muy importante. Justo uno de mis maestros, el doctor Ciro Maguiña, siempre acusaba a la bartonella de esto. El término es este. Sabemos que cuando hay VIH y fase SIDA se produce un estado de inmunosupresión transitoria. El mismo doctor Maguiña justamente menciona que la bartonella viene a ser como el SIDA cholo. Ese es el término que utiliza él. ¿Por qué? Porque la bartonella lo que ocasiona es una inmunodepresión celular, básicamente de células TCD4-TH1. Entonces se dan cuenta que una enfermedad, en este caso por una bacteria, como es la bartonella, puede ocasionar una inmunosupresión transitoria. Entonces, si se produce inmunosupresión transitoria, me puede dar también enfermedades oportunistas. Entonces, quiero que entiendan esto. Si les dijeran a ustedes, la bartonella produce un cuadro de inmunosupresión celular transitoria semejante a pacientes que están en estadio SIDA, eso es correcto.
Eso es lo que sucede. Por eso es que a veces no solamente la anemia mata al paciente, sino que esa inmunosupresión transitoria permite que se puedan sobreinfectar. Generalmente, como vamos a ver al final, se sobreinfectan por gérmenes de tipo salmonela que producen bacteremia, se produce por sobreinfecciones por neumocistosis o incluso concurrentemente presentan ¿qué? Presentan enfermedades virales como puede ser dengue. Entonces, eso tienen que introyectarlo. ¿Cuáles son los mecanismos fisiopatológicos? Daño endotelial, daño a Matías, asimismo inmunosupresión transitoria por atacar lo que vienen a ser las células del linfocitos TCD4-TH1. Esto también implica, y eso hay que resaltarlo, la alta frecuencia de infecciones oportunistas. Eso llévenselo a casa, por favor. Manifestaciones clínicas va a depender de dos cosas, de la severidad y la virulencia, y también depende de la inmunidad del paciente. Va desde una infección subclínica hasta desarrollar anemia hemolítica severa o tumores que vienen a ser las verrugas vasculares. Las tres formas clínicas vienen a ser la forma aguda anemizante, la forma crónica verrucosa y una tercera que es la bacteremia asintomática. ¿Ya? Entonces, estas patologías forman parte de un mismo cuadro clínico de lo que viene a ser la misma enfermedad. No es que son cosas distintas. Y acá realmente reforzar que pueden presentarse de forma secuencial o aislada. La forma aguda anemizante en la fiebre de la oroya es la más grave. Entonces, si me preguntaran, ¿cuál es la forma más grave? ¿Será la verruga peruana? ¿Será la forma hemolítica o será la bacteremia sintomática? La más grave viene a ser la anemia aguda anemizante, o sea, la fiebre de la oroya per se. Entonces, el periodo de incubación más o menos es el promedio de 2 meses y esta forma aguda anemizante dura más o menos de 2 a 4 semanas. Entonces, el tiempo de incubación es largo. Se dan cuenta que el tiempo de incubación siempre hacía alusión a desde que yo me expongo, cuándo voy a desarrollar sintomatología. Entonces, el promedio es 2 meses, incluso en algunas literaturas va de 10 a 210 días. Los síntomas son inespecíficos y a cada síntomas de sensación febril moderada, hiporexia, malestar general, escalofríos, mialgias, artralgias, cefalea, náuseas y vómitos. Se dan cuenta que este cuadro es muy indistinto y con qué habría que hacer diagnóstico diferencial siempre: leptospirosis, enfermedades icterofebriles, icterohemorrágicas, como qué, como también podría ser que fiebre amarilla y dengue. Entonces, ese es el diagnóstico diferencial porque se dan cuenta que los síntomas son súper difusos, por así decirlo. Y los signos, evidentemente, si hay anemia va a haber palidez progresiva. En el caso de que haya justamente esta anemia hemolítica, van a aumentar los productos de degradación de la bilirrubina, por tanto va a haber ictericia, a predominio indirecto, postración, letargia, linfadenomegalia. Linfadenomegalia, ¿por qué? Porque va a estimular lo que es el sistema retículo endotelial. Hay hepatomegalia y escleromegalia porque también forman parte del sistema retículo endotelial, y anasarca, ¿por qué? Porque como el endotelio se ve golpeado, va a haber aumento de la capilaridad y de la permeabilidad vascular. Dentro también tenemos que tomar en consideración que algunos factores de riesgo importantes son extremos de la vida. Eso recuerden: menos de 10 años, más de 65, gestación, especialmente en el primer y segundo trimestre, desnutrición, aquellas pacientes que tengan albuminemia, menos de 2, y enfermedades subyacentes, especialmente la enfermedad que se ha estudiado es aquellos pacientes que tienen tumores, digamos, líquidos, entre comillas, como las leucemias, especialmente leucemia mieloide aguda, y pacientes que tienen VIH. Asimismo, en algunos casos que salen fuera de la epidemiología habitual, se presentan en pacientes con diabetes con mal control metabólico y pacientes con alcoholismo crónico que incluso pueden tener encefalopatía de Wernicke. Dentro de la bartonelosis complicada, las complicaciones no infecciosas vienen a ser anemia severa. Si yo tengo poca oxigenación, voy a tener trastornos neurológicos que se pueden asociar a, ¿qué? A convulsiones. Dentro del compromiso cardiopulmonar, si yo tengo anemia, ¿qué me va a producir? Me va a producir justamente una insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca me puede llevar también a, ¿qué? A veces a cuadros de neumonía sobreagregada, o me puede llevar a cuadros de pericarditis y anasarca, el síndrome de estrés respiratorio. Dentro del compromiso renal, si no tengo oxigenación, ¿qué me va a producir? Una insuficiencia renal aguda prerrenal. Asimismo, si yo tengo compromiso digestivo, tengo anemia, ¿esto qué va a producir? Úlceras, y hay estrés. ¿Qué úlceras se producen? Úlceras de Curling y úlceras de Cushing, ¿se acuerdan? Entonces, ¿eso qué me va a conllevar? Me va a conllevar hemorragia digestiva alta, distensión y dolor abdominal. Y dentro del compromiso hematológico, secundariamente la bartonela, si es mucha cantidad, puede producir un cuadro de mieloptisis, que significa que infiltración de la médula ósea. Por tanto, me va a producir leucopenia y púrpura. Entonces se dan cuenta que las complicaciones son variadas y corresponden mucho al hecho de la falta de oxigenación. Los exámenes de laboratorio básicamente van a aumentar lo que es la respuesta inflamatoria a predominio de PCR, o sea, proteína C reactiva, y BSG.
Asimismo, recordar que hay enfermedades concurrentes que pueden agregarse. Entonces se dan cuenta, si me produce un cuadro de inmunosupresión transitoria, ¿qué es lo que me puede pasar? Se pueden agregar infecciones bacterianas sobreagregadas, si llamamos. Las que más frecuentemente se asocian vienen a ser bacteremias por Salmonella typhi y no typhi. Sabemos que typhi viene a incluir todo lo que produce fiebre tifoidea, que es justamente los serotipos de TIFI, y también sabemos que hay salmonelas para TIFI. Todo eso me puede producir bacteremia. Asimismo, también me puede producir el tifus exantemático, que sabemos que es transmitido también por pulgas. La toxoplasmosis, puede haber reactivaciones de la misma, y recordemos también puede haber neumocistosis. Dentro de las enfermedades que son de tipo virales y que se suelen asociar, está visto lo que viene a ser la nasarca. No, dentro de enfermedades virales tenemos que tomar en consideración al dengue. El diagnóstico diferencial de fase aguda son todas las enfermedades que me puedan producir síndrome icterofebril, icterohemorrágico o, digamos, icteroanémico. Entonces, tomemos en consideración que el diagnóstico diferencial está dado por malaria, brucela, hepatitis A, B, leptospira. De manera sencilla debemos recordar que lo principal es fiebre tifoidea, y generalmente también se puede asociar como una sobreinfección, malaria, TBC, leptospira. Eso tenganlo en consideración, por favor. La forma aguda de embarazo, ya sabemos que el embarazo y las edades extremas de la vida correlacionan con la posibilidad de óbito fetal. Importante eso, por favor. Dentro de lo que viene a ser la forma crónica verrucosa, que viene a ser la verruga peruana, sabemos que la verruga es producida por justamente aumento de la angiogénesis, y aumento de la angiogénesis especialmente en tejido celular subcutáneo, y en dónde, y en piel. Acá sucede que van a haber aumento de los capilares a partir de ya que hayan preexistentes, van a proliferar las células endoteliales, bacterias, infiltrado mixto de macrófagos, y también tenemos que tomar en consideración aquellas células que permiten el ingreso de justamente la bacteria, que son justamente las células dendríticas, que son las que funcionan como presentadoras de antígenos. Entonces, dentro de lo que se ven las estructuras histológicas, se puede encontrar la Bartonella dentro y rodeando las células del endotelio. Y recordar, la Bartonella bacilliforme, nuevamente hacemos alusión a esto. ¿Qué tiene, o sea, cuál es su tropismo principal? Viene a ser la angiogénesis mediante la estimulación del endotelio, y segundo, los hematíes. La verruga peruana se puede dar tanto en pacientes inmunocompetentes e inmunocomprometidos. Ojo con eso. La forma crónica verrucosa, si hemos dicho que generalmente la anemia se presenta 2 a 4 semanas, la forma crónica verrucosa se da generalmente de 1 a 3 meses después de la forma aguda. Ojo que también puede pasar que algunos pacientes no tienen la forma de la fiebre de la orolla, y de frente presentan formas crónicas verrucosas. Hay que tomar en consideración que estas lesiones, como ven en el punto 3, afectan piel y mucosas de la boca, nariz y fosas nasales. Generalmente el compromiso visceral no es frecuente. Son estructuras de superficie lisa, no duelen, tienen color rojo púrpura o rojo violáceo, y tienen sangrado fácil, porque son neocapilares que aún no están, digamos, bien estructurados. Por tanto, tienen friabilidad. Ese término de friabilidad indica que pueden sangrar fácilmente. Si es que no se tratan, puede durar de 4 a 6 meses y no suele dejar cicatriz. Las formas clínicas que se encuentran suele ser forma miliar, nodular y mular. Generalmente las formas se encuentran en miembros superiores, inferiores y cara. La forma miliar viene a ser justamente, recuerdan este concepto de mili en TBC, que es diseminación, igualito. Es el término de diseminación con lesiones de menos de 1 centímetro que tienen distribución centrífuga, es decir, del tronco hacia afuera. Es la forma de tipo miliar, y la más conocida es la nodular, que justamente pueden ser lesiones papulomaculares que más o menos miden de 1 a 3 centímetros. Dentro de lo que vienen a ser los síntomas, tenemos que tomar en consideración que el sangrado activo de las verrugas viene a ser una cosa importante, asociado también a artralgias, infección dérmica agregada, generalmente por Staphylococcus aureus, y linfadenomegalia. Me faltó comentarles, las formas mulares son las formas que son gigantes, que se consideran aquella lesión nodular de más de 5 centímetros. Sin tratamiento puede remitir en 2 a 6 meses, y
el paciente, ojo, puede convertirse en reservorio sintomático. Es decir, las verrugas dentro de sí mismas contienen justamente Bartonella que es viable. Recordemos eso entonces, por favor. Un paciente tiene un accidente con justamente una luxomia. La luxomia introduce la verruga. Generalmente, ¿a los cuántos meses es que va a comenzar a desarrollar síntomas? Por lo general, 2 meses, o sea, 60 días. Si le da fiebre de la orolla, esto va a durar ¿cuánto? 2 a 4 semanas en promedio. Luego de esas 2 a 4 semanas, más o menos de 1 a 3 meses posterior a esa fiebre, se puede presentar la forma crónica verrucosa. Sin tratamiento, esto puede durar de 2 a 6 meses, pero el riesgo del paciente es que pueda convertirse en un foco infeccioso, es decir, a un portador. El diagnóstico diferencial de fase eruptiva son todas las lesiones angiogénicas, especialmente en el campo de infectología. El principal diagnóstico diferencial viene a ser con sarcoma de Kaposi, porque el sarcoma de Kaposi también es una estructura altamente vascularizada y con sangrado friable, pero generalmente el sarcoma de Kaposi suele atacar mucosas, o sea, es decir, paladar blando, paladar duro, esófago y demás, y se asocia que hay infección por VIH. Otras cosas importantes a descartar: hemangioma, angiomatosis basilar, PIAN, que es producida por algunos tipos de treponema, varicela zoster y molusco contagioso. Acá pueden ver fases crónicas de la verruga peruana. Si se dan cuenta, el primero son como lesiones micropapulares que son múltiples y están localizadas en la parte inferior del pie y en la parte interna. Y en este caso, un paciente pediátrico que las lesiones son hemorrágicas. ¿Por qué? Porque en este caso hay un cuadro de impétigo sobreagregado. En cuanto a formas crónicas de verruga peruana, si se dan cuenta que les dije, mular. Mular son lesiones únicas o son oligolesiones, o sea, en poca cantidad y que son grandes, gigantes. Se dan cuenta que parecen tumores, especialmente en la primera foto del pie de un paciente, pie y pierna de un paciente pediátrico, y en este caso en la frente de un paciente geronte. Entonces se dan cuenta que esas lesiones son lesiones papulonodulares, incluso parecen vesículas y que tienen un centro deprimido. Cuando tienen un centro deprimido, diferenciar con histoplasma, diferenciar con criptococo y diferenciar con molusco contagioso. Esas son otras formas que podemos ver que son nodulares o pseudonodulares y toman principalmente cara. Eso tienen que recordar, por favor. Acá son unas formas nodulares que a veces semejan a nódulos subcutáneos. Nódulos subcutáneos con que hay que ser el diagnóstico diferencial en otro tipo de pacientes y generalmente en miembros inferiores y asociado a músculo con cisticercosis, porque saben que el cisticerco también se puede localizar en tejido celular subcutáneo. El tercer cuadro producido por Bartonella bacilliforme viene a ser la bacteriemia sintomática. Acá no hay signos y síntomas y solamente se toman los exámenes ya que se tiene un paciente que viene a ser el centinela, que en la casa, digamos, papá tuvo Bartonella bacilliforme y a mí por descarte de vigilancia epidemiológica me toma y me sale positivo. Yo no tengo síntomas. Entonces, acá hay que tomar en consideración que se puede dar en pacientes que sean contactos o aquellos pacientes que han tenido un cuadro no muy claro de fase anémica o fase crónica. Y estos pacientes pueden ser reservorios de la enfermedad. O sea, aquellos pacientes que son familiares de aquellos que son contactos y aquellos pacientes sin tratamiento son portadores que podrían diseminar la enfermedad. Eso importante es el antecedente epidemiológico, por tanto lo que se produce acá es un cerco epidemiológico y pedir exámenes de ayuda diagnóstica. ¿Cuál es el manejo ideal? El diagnóstico, sabemos que en la fase aguda, cuando yo quiero buscar eh, a la bacteria dentro del eritrocito, que suelo pedir frotis. Entonces, el frotis, ¿para qué más me ayuda? ¿Cuál es el ideal? En la fase aguda. ¿Por qué? Porque saben que los frotises son de James R. Wright o son de Gram. El hemocultivo sirve para las fases donde hay más diseminación de la bacteria, que es en la fase aguda y la fase eruptiva, no tanto en asintomáticos. La histopatología, es decir, que se vea neoangiogénesis, sirve más para cuando tengo la lesión cutánea, es decir, la fase eruptiva. Lo que viene a ser test serológicos sirven mucho más para la fase eruptiva y para los asintomáticos. Los que solemos pedir mediante el INS vienen a ser IFI o ELISA, que son métodos de inmunofluorescencia indirecta, y el ELISA, pues saben que es un método que se utiliza para muchas enfermedades, y el gold estándar que deberíamos utilizar en este punto, pero que no se suele hacer en Perú, es la PCR, es decir, la reacción en cadena de polimerasa, que serviría para todas las lesiones y todas las fases de tratamiento. Simplemente cuando les tengan alguna duda o pregunta, diferenciar si es gestante o no es gestante. Si es niño, generalmente utilizamos ¿qué? Utilizamos amoxiclavulánico. ¿Por qué no damos ciprofloxacina en los niños? No damos ciprofloxacina en los niños
porque esto se asocia a, ¿qué? A cierre prematuro del cartílago epifisiario. Eso quiere decir que se le va a cerrar antes el cartílago de crecimiento y no van a justamente atender el desarrollo y la estatura normal. Entonces, la bartonelosis aguda, es decir, fiebre de Loroya, el tratamiento de elección para adultos viene a ser ciprofloxacino 500 miligramos cada 12 horas. Si es menos de 14 años o es gestante, el tratamiento de elección viene a ser amoxiclavulánico, que sabemos que es una penicilina con un inhibidor de beta-lactamasa. Segunda línea, si yo no puedo dar eso, doy en el adulto amoxiclavulánico o doy cotrimoxazol o doy cloranfenicol. En el caso de los niños doy cipro o cloranfenicol y en el caso de la gestante doy cloranfenicol o amoxicilina. Entonces, la elección, nuevamente repito, en adultos es ciprofloxacino. En niños menores de 14 años o gestantes, la elección es amoxiclavulánico, ¿ya? Las de segunda línea pueden variar entre ciprofenicol o amoxiclavulánico según el grupo de riesgo. En la bartonellosis aguda grave, es decir, aquellos pacientes que tienen una anemia severa de menos de 7 y complicaciones que les produzcan una respuesta inflamatoria sistémica, acá ya utilizo lo que viene a ser endovenoso. En adultos utilizo ciprofloxacino más ceftriaxona. Es una de las pocas situaciones en infectología donde doy ciproceftra, porque generalmente cipro y ceftriaxona cubren lo mismo, pero en este caso sí se utiliza. Entonces, lo otro es, en niños menores de 14 años, doy cipro y ceftriaxona. En el único grupo donde cambio el tratamiento viene a ser el gestante, que doy ceftriaxona más cloranfenicol. Se puede dar de segunda línea ciprofloxacino más acetazidima, ciprofloxacino más alguna aminoglicosio, en este caso utilizan más amitacina. Entonces, repasemos. Para que sea grave es una anemia severa de menos de 7 o con compromiso hemodinámico y transaminemia, encefalopatía, falla renal y demás. En los que son no graves, como se mencionó en la diapositiva anterior, doy vía oral. En estos actuales, que es grave, doy tratamiento endovenoso. Dentro de lo que viene a ser la forma eruptiva, para los tres grupos suele ser acitromicina, porque es un fármaco bastante seguro. Si es que no puedo darle eso, suelo dar medicamentos que penetren bien a lo que viene a ser la porción intracelular, porque es un germen intracelular. Entonces yo que suelo dar o bien rifampicina o bien eritromicina, o en muchos casos se da rifampicina más gentamicina, porque este doble mecanismo de rifampicina con aminoglicosio produce sinergia de potenciación. Complicaciones, idealmente ver que no tengan inmunosupresión y recordar que la inmunosupresión por Bartonella en cualquiera de las fases dura de 2 a 8 semanas. La fase aguda sabemos que es la más mortal, 40-80%, y ojo que también las muertes se asocian a ¿qué? A infección secundaria, es decir, como produce inmunosupresión transitoria, pueden morir por eso. La fase eruptiva no es fatal, como pueden ver en el punto 5 de donde dice el pronóstico. Las lesiones pueden curar espontáneamente y no hay recidiva. Y el sangrado puede ocurrir y a veces deja cicatrices, pero como les mencioné anteriormente, no es frecuente. Otras bartonelas a tomar en consideración, saber que estas bartonelas, como se explicó en las primeras diapositivas, producen muchos rangos de síndromes clínicos. Síndrome febril, arañazo de gato, bacteremia como síndrome de endocarditis, enfermedad esplénica que se llama peliosis hepática, y recordar que en inmunocomprometidos, especialmente VIH, existe lo que viene a ser la enfermedad ocular, la neuroretinitis por bartonella. Bartonelas que vamos a repetir, ya sabemos que Bacilliforme produce enfermedad de Carrión, Quintana fiebre de trincheras, Ginsele y Clarit J produce arañazo de gato. Y recordar también que en algunos casos hay endocarditis por las mismas. Acá hay un caso clínico que se menciona. Un varón de 20 años natural y procedente de San Juan de Miraflores cría un gato. Y acá también la pregunta es, cuando yo hablo de enfermedad por arañazo de gato, ¿es que el gato me araña? No, el gato, la convivencia con gatos no vacunados y que no tengan adecuada procedencia, que me araña el gato, que me lame el gato, todo esto puede conllevar a que justamente me transmita la bartonela, porque naturalmente en los gatos la bartonela ¿dónde se encuentra? En las pulgas de los mismos. Y dijimos, ¿cuál es la pulga? El Tenocefalides felis. Entonces viene el paciente, el dato epidemiológico más importante es que justamente es un paciente varón que tiene sexo con otros varones, que nosotros resumimos como HCH. Tiene 7 días de un tumor de mediano tamaño, región axilar derecha, que es doloroso a la palpación. Malestar general, cefalea, alza térmica no cuantificada, predominio vespertino, o sea, generalmente por las tardes. Dolor abdominal difuso sin baja de peso. Examen clínico, lo que destaca es la fiebre.
Lo que ven es que tienen nódulos blandos, dolorosos y eritematosos en región axilar y supraclavicular derecha, y nota que en la parte de la muñeca tiene lesiones cicatriciales sin flebosis. Entonces pueden ver en la gráfica inferior derecha que tiene signos, hasta 3 lesiones que son cicatriciales, son costro no escamativas, y podemos ver en la foto mayor que tiene un ganglio axilar bastante prominente. Esto me hace a mí pensar que justamente que el paciente, ¿qué le piden? Sabemos que cuando hay adenopatías y fiebre que hay que pensar TBC ganglionar. Entonces le piden exámenes para TBC, PPD negativo, radiografía de tórax negativo. Eso me aleja bastante de él. Otra cosa que me produce ganglios, que suele ser el virus de Epstein-Barr, y también me produce el VIH, ambos negativos. Y hemocultivos, tres hemocultivos negativos a los 7 días de incubación. En la ecografía de partes blandas notan que hay una tumoración axilar de 4 por 2.5 y ponen que es compatible con crecimiento ganglionar. Siempre en la ecografía poder pedir que indiquen si hay vascularidad o no vascularidad, porque si no hay vascularidad suele ser generalmente de tipo benigno. Y generalmente cuando hay mucha vascularización es una neoformación tumoral. Ecografía abdominal normal, ¿por qué? Porque seguramente buscaban hepatosplenomegalia. Acá le pedimos la serología para Bartonella-Hensele, que es por el método de Lisa, y vimos que tenía un IgM más de 1 en 128 diluciones, y un IgG 1 más de 256. Esto generalmente lo vemos con puntos de corte basados en la epidemiología de cada lugar. Entonces, eso ya es chamba, como se diría el infectólogo. Con que vean un punto de corte más allá de 1 en 8, es suficiente para hacer diagnóstico. Entonces, hicieron diagnóstico de enfermedad por arañazo de gato. Acá en arañazo de gato hay mucha controversia porque hay pacientes que dicen que no deben recibir tratamiento, pero se ha visto en algunos estudios que son casos clínicos separados o reporte de caso que cuando damos acitromicina, que es el tratamiento de elección, se ve que hay remisión de la fiebre, y las adenopatías, en vez de bajar en 6 semanas, bajan en más o menos 10 días, que es lo principal y la molestia del paciente. Bartonella Hensele, igual es el grupo de las Bartonellas, es un bacilo gram negativo intracelular aeróbico, y hay dos grupos principales, el grupo Houston 1 y el grupo Marseille. El grupo Houston 1 se suele asociar mucho a lo que son endocarditis. Y una cosa importante de diagnóstico diferencial es que Bartonella Hensele se asocia a casos de endocarditis a válvula nativa. Y entonces yo tengo que tener una enfermedad valvular previa, y en eso se pone la Bartonella Hensele. En cambio, si yo comparo esto con Bartonella Quintana, la Bartonella Quintana por lo general no necesita que haya una valvulopatía de base. El ciclo de transmisión sabemos que se inicia huevos depositados en el medio ambiente, huevos y larvas, de larva a pupa, y esto ya pasa a que pasa justamente todo este ciclo en el que va creciendo lo que viene a ser el vector, si le queremos decir, es justamente el tenocefalides. Sabemos que si me ataca lo que viene a ser Bartonella, fiebre de Loroya, o me ataca lo que viene a ser enfermedad por arañazo de gato, ¿cuál es el vector principal? Tenocefalides felis. Sabemos que si es fiebre de las trincheras, Bartonella Quintana, ¿quién ataca? Lo que viene a ser justamente Pediculus humanis. Simplemente recordar que acá tiene que ver mucho la inmunosupresión. Como se dan cuenta en esta gráfica, pueden ver que el gato es el principal transmisor, pero quien realmente produce la patogenia es Tenocefalides felis. Entonces sabemos que el inmunocompromiso es lo que produce generalmente todo el devenir y que el paciente haga tanto cuadro clínico. Entonces recuerden eso, el estado inmune del paciente es el que manda si hace o no hace cuadro clínico. Bartonella Hensele, recordar algunas manifestaciones: enfermedad por arañazo de gato, periodo de incubación de 1 a 3 semanas. ¿Cómo me viene mi paciente con arañazo de gato? Me viene porque en el lugar donde ha lamido o ha arañado el gato o ha mordido, se produce generalmente una inflamación que conocemos en medicina como flogosis, que puede estar asociada a celulitis, y secundariamente a eso produce 10 días posterior a la aparición de la lesión cutánea, aumento de ganglios que son generalmente ipsilaterales a la lesión. O sea, si yo me daño el brazo derecho, los ganglios del brazo derecho, sean epitrocleares, sean axilares, supraclaviculares, todos se van a inflamar. Principalmente, que vamos a encontrar acá, fiebre, y hay síntomas sistémicos. Dentro de lo que hay que saber, en niños esto puede ocasionar fiebre de origen desconocido, así que siempre tomarlo como diagnóstico diferencial, y en manifestaciones hepatoesplénicas puede producir fiebre prolongada y microcesos en hígado. Esto a veces ocasiona un cuadro de neoangiogénesis a nivel de hígado y se conoce como periosis hepática.
Cuando hay mucha hepatosplenomegalia, como ven en el punto 3, hay riesgo de ruptura esplénica y las lesiones pueden remitir en 6 meses. Hay que recordar que acá, o sea, hay una discrepancia entre antibióticos, no, pero por lo general en la práctica clínica sí damos tratamiento. Recordar también que Bartonella Gensele a veces se presenta como ¿qué? Como síndrome óculo-glandular de Parinot, que produce fiebre, linfadenopatía regional y conjuntivitis folicular. Conjuntivitis folicular le llamamos porque justamente en la porción que uno descubre del párpado inferior, las papilas de justamente de lo que viene a ser la conjuntiva se inflaman, como pueden ver en la segunda imagen. Entonces recordar esto, síndrome ocular de Parinot se produce generalmente en niños y en pacientes inmunodeprimidos. Lo más grave que puede producirse en pacientes con VIH es la neuroretinitis óptica, y esto es también de pérdida de la agudeza visual y de todo el campo visual, más o menos en 7 días de evolución. Recordar esta, si yo tengo un paciente con sospecha de neuroretinitis y que generalmente ataca lo que viene a ser la parte anterior, digamos, la pars anterioris, si podemos llamarle, paciente de descartar VIH. Esto simplemente es una cosa adicional. Miren, para que vean un paciente seropositivo, que ven ahí en la foto primera, ven lo que son lesiones maculopapulares, incluso nodulares, de color, ¿qué? De color violáceo. Y también que vemos en la tomografía que está al lado derecho, podemos ver que incluso a nivel hepático hay pérdida de la homogeneidad. Sabemos que el hígado debería verse todo grisáceo por el tipo de textura que tiene, pero vemos áreas blanquecinas. Esos también son nódulos que se producen. ¿Podría ser sarcoma de Kaposi? Sí, claro que podría ser tranquilamente sarcoma de Kaposi si es un paciente de VIH. Pero en este caso se vio que el paciente también tenía lesiones diseminadas y se llegó al diagnóstico de que lo que tenía era una infestación por Bartonella Hensel. Tenía angiomatosis bacilar. ¿Por qué? Porque tenía compromiso mucoso, compromiso cutáneo y compromiso también a nivel hepático. Podemos ver que cuando está en la última fotografía, que tiene a nivel de paladar blando, podemos ver lesiones que son de color rojizo, y esto corresponde a la infiltración por Bartonella Hensel. Recordar simplemente también que angiomatosis bacilar es una enfermedad adicional y es una enfermedad proliferativa vascular. Si se dan cuenta, y quiero que quede claro, es que tiene bastante tropismo, por lo que viene a ser la parte vascular. Acá simplemente estamos hablando un poco más de qué cuadros clínicos produce, pero si se dan cuenta, casi siempre es bastante similar el tropismo que tiene por la parte endovascular y por lo que vienen a ser los hematíes. Los criterios de diagnóstico para la Bartonella Hensele acá se muestran, es contacto con pulgas de gatos o gatos independientemente del sitio de inoculación, serología negativa para otras adenopatías, un ELISA o IFI positivo, o 1,64. En Perú a veces la titulación varía, así que la titulación también varía dependiendo de la endemicidad de la misma. Para pacientes inmunosuprimidos el punto de corte es un poco más bajo porque ellos no desarrollan anticuerpos y por tanto debemos ser un poco más permisivos con la misma. Biopsia, inflamación granulomatosa consistente con enfermedad por arañazo de gato y la tinción que utilizamos es Warping Star. Eso sería todo. No sé si tienen alguna duda, doctores. Doctor, una consulta. ¿Cuál es el medio en el que desarrolla la Bartonella bacilliformis, idealmente? Generalmente el método de cultivo para esto viene a ser el método agar-agar. Lo que pasa es que a veces los métodos que se utilizan suelen necesitar, digamos, enriquecimiento con fármacos que inhiben el crecimiento de otras bacterias y se utilizan métodos de cultivo que también tengan EDTA. Es por eso que, digamos, es un poco más pesado poder hacer el diagnóstico diferencial acá y, por tanto, digamos, el rendimiento de cultivo es un rendimiento a veces flojo. Si se dan cuenta, en los casos clínicos generalmente decíamos que cuánto tiempo, o sea, al cuánto tiempo se negativizaba o se daba el resultado de un cultivo negativo, generalmente a los 7 días. Este tipo de gérmenes necesitan un poco más de tiempo para poder crecer. Y entonces, acá lo ideal es que puedan crecer hasta dentro de 15 a 21 días. Sin embargo, de manera práctica, muchas veces no se suele pedir. Entonces, los métodos suelen ser agar-agar, agar infusión de corazón, agar BHI suplementado y agar chocolate.
son métodos un poquito más difíciles y recordar esto, que los cultivos idealmente para Bartonella son cultivos de crecimiento lento, entonces deberían dejarse en la placa de cultivo al menos 21 a 30 días. Muchas literaturas reportan 45. Entonces, si ustedes les preguntaran, ¿la Bartonella tiene un método de crecimiento fácil en cultivo? No, no es fácil. Entonces se dan cuenta que por eso es que se utilizan otras metodologías para poder llegar al diagnóstico. Habitualmente nosotros no pedimos cultivo porque la mayoría de cultivos en los hospitales o clínicas es automatizado. Y el automatizado, 3 a 5 días negativo, te descartan, te desechan el cultivo. Eso es. ¿Alguna Gracias, duda doctor. adicional, doctor? Doctor, ¿cuál era el Doctor, una tratamiento pregunta. para... No, tú primero, Fanny. Ah, gracias. Doctor, Dime. ¿cuál era el tratamiento para el arañazo de gato? Ya miren, acá yo también te les digo, o sea, ustedes van a leer en algunos, digamos, en algunos artículos de revisión que muchas veces dicen arañazo de gato no requiere tratamiento si el paciente es inmunocompetente. ¿Por qué? Porque la fiebre y anopatías van a remitir por sí solas en 6 semanas a más o menos 12 semanas. Sin embargo, muchas veces en casos clínicos los pacientes vienen porque les molesta seguir con fiebre y dicen, ¿cuándo me va a bajar la enopatía? En ese caso, nosotros de manera práctica a todos le damos. La primera elección viene a ser acitromicina, que se suele dar de 5 a 7 días según la cantidad de adenopatías que tenga el paciente. Y si el paciente tiene algún grado de inmunocompromiso o no tolera la citromicina, porque sabemos que la citromicina tiene un efecto secundario de ¿qué? De interrumpir la motilidad gástrica. ¿Qué solemos dar de segunda elección? Doxiciclina. Doxiciclina la damos por 14 a 21 días. Entonces, tenemos dos alternativas, pero como les digo, depende mucho también de qué es, digamos, de cuál es el caso clínico. De manera práctica, acá en Perú, sí damos, pero si ustedes les preguntaran, en pacientes que tienen este cuadro de Bartonella-Hensele inmunocompetentes, ¿puede darse o no darse tratamiento? Es verdad, sí es verdad. Hay pacientes a los que no les damos. Entonces, quiero que entiendan que las guías clínicas son una ayuda para enfocar el caso, pero finalmente, como yo manejo al paciente, es justamente lo que le llaman MB, medicina basada en la evidencia. Es la mejor literatura disponible, mi opinión como médico y la decisión del paciente. Entonces, quiero que entiendan que no deben cerrarse tanto a cosas normativas, tienen que ser un poco más permeables. En este caso, la permeabilidad acá se pone como que el paciente puede recibir o no recibir tratamiento, es verdad. No es obligatorio darle a todos, pero por lo general, digo, con un 80-90% sí damos. Gracias, doctor. Listo. No sé si tienen alguna duda adicional, doctores. Doctor, una pregunta. La Bartonella en pacientes embarazadas, ¿qué formaba? Había mencionado un PPT, pero lo pasó rápido. No pude escuchar tampoco muy bien. En gestantes por lo general se encuentra la forma anémica aguda. El problema de las gestantes es que no muere la gestante, y disculpa que estoy un poco frío, sino que quien muere es que hay muerte intrauterina. Como se suele asociar en primer y segundo trimestre, puede presentarse como aborto o puede presentarse como pérdida intrauterina. ¿Por qué? Porque generalmente hay un desprendimiento prematuro de la placenta, ya que no hay una buena adición del cincito trofoblasto. Generalmente las gestantes solemos dar amoxicilina clavulánico de primera intención o podemos dar combinaciones de ceftriaxona con algún aminoglicósido. La forma más frecuente y más letal en la gestante es la forma anemizante aguda, o sea, la fiebre de Lororia. Y la mortalidad intraútero llega hasta 30%. Ese es el problema de las gestantes. Sí, doctor. Listo. Entonces, doctores, si ya no hay más preguntas, nuevamente yo les voy a decir como un consejo general, por favor repasen el vector y la enfermedad, porque eso sí o sí va a ser pregunta. Alguna pregunta les van a hacer de algún vector con enfermedad. También tienen que ustedes poder diferenciar la etiopatogenia. Ya saben que acá, ¿cuáles son las principales líneas celulares que están atacadas? El endotelio y también lo que viene a ser los glóbulos rojos. Entonces, eso siempre les van a preguntar y es una constante en infectología. ¿Ya? Si no hay mayor preguntas, ya conmigo sería para esa otra oportunidad. Listo. Cuídense mucho entonces. Hasta luego. Hasta luego, doctor, muchas gracias.
Chicos, buenas tardes. Voy a llamar la lista. Voy a comenzar con un 2 de mayo. Brigitte del Águila. Diego Dueñas. Presente. Ya. Ana Peña. Presente. Ya. Luis Chávez. Luis Chávez. Joana Chipana. Presente. Ya. Mitchell Tasaico. Presente. Ya. Angie Guamán. Presente. Xiomara Sotomayor. Joel Rubio. César Macha. Presente. Ya. Lucía Candia. Lucía Candia. Rodrigo Valladares. Presente. Ya. Lauren Zamudio. Lauren Zamudio. Diana Chumbe. Diana Chumbe. Ángela Leonardo. Presente. Ya. Angie Cuadros. Angie Cuadros. Jimena Cruz. Jimena Cruz. Gabriel Trinidad. Gabriel Trinidad. Georgia Castañeda. Presente. Ya. Jacob Cabello. Jacob Cabello. Presente, Alexandra, Jacob. ya. Alexandra Espina. Presente. Ya. Gabriel Jara. Gabriel Jara. Noelia Ascensios. Noelia Ascensios. Vanessa Ticona. Presente. Vanessa, ya. Gino Vicencio. Presente. Ya. Edgar Vivanco. Presente. Ya. Lucero Rubianes. Presente. Ya. Brigitte Villanueva. Presente. Willy Cipriano. Willy Cipriano. Ya. Vamos con Hipólito. Rosa Lotinco. Rosa Lotinco. Brenda Aguilar. Brenda Aguilar. Brenda Macho. Brenda Macho. Ya. Milagro Jacob. Presente. Ya. Lim Liu. Hola, Andreita, Lim Liu. presente. Ok. Daniel Gómez. Presente. Ya. Giancarlo Quispe. Presente. Ya. En el chat, chicos, ¿quiénes se enviaron en el chat? No puedo verlos. A ver. Daniel Gómez está, Giancarlo Quispe. Jefferson Mujica. Presente. Ya. Perla Márquez. Está presente, mandó en el chat. Perla. Ya, gracias. Juan Pablo Taboada. Taboada presente. Taboada Ya. presente. Joana Herbias. Presente. Ya. Alexandra Lato ya me escribió. Jacqueline Espinosa. Hola, Andrea, presente. Aquí Gabriela Díaz. Ya. Nayeli Cumpa. Presente. Ya. Alexia Coyagua. Presente. Ya. Renzo Valero. Renzo Valero. Guadalupe Panduro. Presente. Ya. Rodrigo Grandes. Presente. Ya. Alexandra Martínez. Alexandra Martínez. Renzo Espinosa. Presente. Ya. Renzo Espinosa. Presente. Ya. Fran Vilches. Presente, Andrea. Ya. Nacho Espuma. Presente, Andrea. Juan Castilla. Presente. Y Nicole Watts. Presente, Andreita. Ya, Nico. Ahorita toca policía. Ya. Carolina Montalvo. Presente.
Ya, Angélica Hoyos. Presente. Ya, Lucero Guerrero. Presente. Ya, Sebastián Torres. Presente, Andrea. Andrea, Luis Ya, Chávez del 2 de mayo te puso presente en el chat. ya, ahorita se lo coloco. Patricia Saldaña. Presente, Andrea. Ya, Luis Chávez, aquí está. Antonia Rivera. Presente, Andrea. Ya, Anto. Jimena Rojas. Presente. Ya, Piero Gambarini. Andrea, Piero te escribió en el chat. Ya, gracias, Ana. Camila del Águila. Presente. Ya. Amy Mucho Trigo. Amy Mucho Trigo. Ricardo Miranda. Ricardo Miranda. Ya. Blair Mori. Blair Mori. Laura Mamani. Presente. Ya. Dylan Ramírez. Presente. Ya. Genaro Lingán. Hola, Andrea, presente. Ya. Luis Lozano. Presente, Andrea. Ya. Leandra Reinaga. Presente, An. Ya. De Milagros Rubina. Presente, Andrea. Ya. Daniela Arauco. Presente, Andrea. Ya. Carla Dextre. Presente, Andrea. Ya. Nayeli Sanabria. Naye. Heidi Ascona. Presente. Presente, Andrea. Ya. Hey. Feliz cumple. Agatha Miranda. Presente, Andrea. Ya. Manuel Aguilar. Manuel Aguilar. Víctor Ayala. Víctor Ayala. Saily Dueñas. Presente. Ya. Sergio Córdoba. Presente. Ya. Gabriel Espinosa. Me escribió Gaby. Daniel Mesa. Daniel Mesa. Flavia Sáenz. Flavia Sáenz. Sigue María. Maricruz Salomón. Maricruz Salomón. Diana Espinosa. Diana Espinosa. Hola, Em- Andrea. Mis compañeros están por el chat. Gracias, Vane, gracias. Emily Laureano. Emily Laureano. Milagros Dueñas. Presente, Emilia. Ya. Belina Sarabia. Presente, Andrea. Ya. Edgar del Castillo. Presente. Ya. Pamela Tapia. Presente. Ya. Jasmine Alba. Presente. Ya. Brisa Corrales. Presente, Andrea. Ya. Ariana González. Ari. Andrea, mi compañero también está por aquí. Ya. José Trillo. Presente. Ya. Angeli Rojas. Angeli Rojas. Camila Gómez. Camila Gómez. Ah, ya. Angeli. Angeli presente, ¿por qué? Ya. Ok, ok. Camila Gómez. Camila Gómez. Paloma Vergara. Ah, sí, me escribió Pablo. Pablo Lozano. Presente. Ya. Benjamín Caja. Presente, Andrea. Ya. Gabriel Ulloa. Gabriel Ulloa. Luis Anino. Presente. Ya. Jimmy Quispe. Presente. Ya. María Romero. Presente. Ya. Eric Zapata. Presente. Ya. Oscar Guidotti. Oscar Guidotti. Alison Zapata. Alison Zapata. Raquel Puma.
Raquel Puma, Leonardo Pablo, Presente. ya, Pablo Aquije, Presente. ya, Noelia Roque, Presente, Andreita. Andreita, Oscar escribió en el chat. ya, gracias, Noelia. Esterlinda Córdoba, Presente. ya, vamos a revalidate. Lucina Palomino, Presente. ya, José Lara, ¿Cómo estás, Andrea? Buenos días. Bueno, buenas tardes ya. buenas tardes, Sebas. María García, Marita, Aileen Torres, Diana Perales, Presente. Diana, ya, Ana Ulloa, ya, Fernanda Fuentes, ¿dónde está? Josefa Pangalima, Presente. ya, Alexa Mendoza, Miguel Salazar, André, presente, solo que no prendí mi audio. Presente. ok, Miguel Salazar, Presente, Hilary Andrea. Wilka, ya, Hilary Wilka, Presente. ya, Nuria Linares, Presente. ya, Estefanía Ore, Yaira Paza, Presente, Andrea. ya, Camila Zúñiga, Presente. ya, Winnie Guevara, Emerson Mautino, Daniela Gómez, Abigail Cuadrado, Presente. ya, Miguel Guevara, Presente. ya, Itzaula Álamo, Presente. Andrea, Emerson puso presente en el chat. ya, gracias, Rich. Arnold Chávez, Presente, Andrea. Presente. ya, Roberto Trinidad, Presente, Andrea. ya, Fernando Hacha, Camila Salazar, José de la Torre, Presente, Andrea. Buenas tardes. ya, buenas tardes, Pepe, Joel Quispe, Anabel Gómez, Presente, André. ya, Guillermo Salazar, Presente. ya, Luis Jara, Presente, Andrea. ya, Eric Mamani, y Giorgio Carvajal. Presente, Andreita. Buenas tardes. Ok, Giorgio. Ya, chicos, me comentaron que el 2 de mayo tenía cursillo. Igual voy a volver a pasarles lista, a ver si es que se han conectado para la Andrea, lista. voy a considerar Brigitte, Gómez, Daniela. sí, Dani, sí, voy a llamar a todos. Y ya igual te voy a poner, no te preocupes. Brigitte del Águila, Xiomara Sotomayor, Joel Rubio, Presente, Andrea. ya, Lucía Candia, Laurean Zamudio, Diana Chumbe, Angie Cuadros, Jimena Cruz, Gabriel Trinidad, Gabriel Jara, Noelia Ascensios y Willy Cipriano. A los demás, bueno, a los demás que contestaron les coloqué presente y a los que no, falta justificada, porque sí me comentaron que estaban en cursillo. Vamos con María otra vez. Emily Laureano, Camila Gómez, Gabriela Ulloa, Alison Zapata, Raquel Puma, ya, vamos con Hipólito, Rosario Tinco, Brenda Aguilar, Jefferson Mujica, Renzo Valero,
Ah, Enzo Valerio. Y vamos ahorita con del policía. Amy Mucho Trigo, Blair Mori, Nayeli Sanabria, Manuel Aguilar, Víctor Ayala, Daniel Mesa, Flavi sí está, se me puso presente, y María García, Aileen Torres, Fernanda Fuentes, Stephanie Ore, Winnie Guevara, Dani me dijo que sí estaba, Fernando Hacha, Camila Salazar, Joel Quispe y Eric Mamán. Ya chicos, les volví a llamar listo. Recuerden, 2 de mayo sí, a los que no me han contestado les voy a poner falta justificada, no se preocupen. Que tengan un bonito fin de semana. Hasta luego.